Saludos, yo soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir por qué las fotomultas se convirtieron en un sistema para saquear el bolsillo de los colombianos y no en una forma de evitar accidentes. Bueno, las fotomultas violan varios principios constitucionales, entre ellos tenemos el derecho a un debido proceso y un juicio justo, el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la legalidad o a ser juzgado en base a normas preexistentes, entre otros. Hablemos por ejemplo del derecho al debido proceso. Vemos como por ejemplo a muchas personas nunca les llega una fotomulta en los primeros 3 días hábiles siguientes, como se dice en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, sino que 4 o 5 meses después milagrosamente sí los pueden encontrar, pero ya para decirles que les van a embargar el salario o les van a embargar las cuentas bancarias. Entonces en ese caso se estaría violando el derecho al debido proceso y también a un juicio justo, porque es que ya en esos momentos cuando a la persona le dicen que tiene que pagar o que está en cobro coactivo, le dicen que ya no tiene derecho, digamos, ni siquiera a una audiencia donde pueda, digamos, manifestar su inconformidad o, digamos, explicar cuál fue el motivo de haberla o no haberla cometido, o de pronto vendió el vehículo hace tiempo y no le hizo traspaso, etcétera, etcétera. También se viola un principio muy importante constitucional que se llama non bis in idem, o sea, no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Tengamos un ejemplo: si digamos una persona pasa en un mismo día por 10 cámaras de fotomultas a X velocidad que se supone que es excesiva, entonces le pueden poner 10 fotomultas por exceso de velocidad, o sea que por un mismo hecho lo están condenando 10 veces distintas. Eso va en contravía del principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, porque de todas maneras si la persona va a exceso de velocidad, pues lo está haciendo un mismo día, en un mismo momento, si se puede decir. El número de infracciones no depende, digamos, de lo que ya está haciendo precisamente, sino del número de cámaras que instalen en determinado sitio. Lo que debería suceder es que si una persona está conduciendo a exceso de velocidad, pues solamente se le condene a pagar una sola vez en un mismo día y no se le condene a pagar infinidad de veces por ese hecho. Lo mismo sucede con el pico y placa. Si una persona sale en momentos donde hay pico y placa y pasa por 5 o 6 cámaras de fotodetección, pues le están cobrando 5 o 6 veces que salió con pico y placa, siendo que solamente salió una vez en el horario en que había pico y placa. Inclusive eso es tan ilógico que algunos organismos de tránsito, por ejemplo en Medellín, pues reconocieron eso, y las personas cuando le ponen 2 o 3 fotomultas por pico y placa el mismo día, digamos más o menos en el mismo horario, si es por la mañana o por la tarde, las personas pueden ir y pedir que nada más les pongan una sola multa por, digamos, pico y placa, pero en la mayoría de los organismos de tránsito no sucede así. Me tocó, por ejemplo, asesorar a una persona en ese tiempo en Santa Marta, que en un solo día, allá, digamos, estaban poniendo fotomultas por no llevar chaleco reflectivo. Entonces él después de las 6 de la tarde salió sin su chaleco reflectivo, pues está bien, cometió el error, pero pues se la están cobrando 5 veces, y fue al tránsito y dijo: venga, por favor póngame solamente una fotodetección por no llevar chaleco, pero no me la cobren 5 veces. Y los organismos de tránsito pues no comprenden eso, y el funcionario que lo atendió le dijo de malas: si pasa 10 veces por una cámara, 10 veces se la cobramos, sin ninguna posibilidad de que se pudiera defender. Entonces yo invito a los congresistas, a los senadores, a los representantes a la Cámara, que son los que hacen las leyes, que por favor regulen este tema de las fotomultas, específicamente el tema de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Les invito a los congresistas que presenten un proyecto de ley que modifique el artículo 135 o 137 del Código Nacional de Tránsito, o adicionen un artículo a la ley 769 de 2002 o la ley 383 de 2010 o alguna otra ley en la cual específicamente se prohíba taxativamente que se cobren 2 fotomultas por el mismo hecho el mismo día. Los que estén viendo este video difundan para ver si algún congresista, algún senador, algún representante de la Cámara se preocupa y se digna a presentar un proyecto de ley para, digamos, acabar con esta arbitrariedad. También se viola el principio de presunción de inocencia, que todo esto está en el artículo 29 de la Constitución. Me ha tocado casos en donde una persona le robaron la motocicleta, y la persona que le robó la motocicleta empezó a cometer fotomultas. Eso fue en Medellín: pasarse a exceso de velocidad, semáforo en rojo por varias partes, y le estaban llegando pues fotomultas del que le había robado la moto.
y Alcaído KL. Él fue a la fiscalía, puso un denuncio, dijo que le habían robado la moto, pero la fiscalía pues le recibió el denuncio. Después la misma fiscalía mandó un oficio al tránsito, a la Secretaría de Movilidad de Medellín, diciendo que por favor no le siguieran cobrando fotomultas a esta persona porque pues le habían robado el vehículo, que por favor detuvieran los cobros, y la Secretaría de Movilidad de Medellín hizo caso omiso a eso y le seguía cobrando, insistiendo en que le iban a embargar los salarios y que le iban a embargar las cuentas bancarias porque sí, porque había una placa, un número de placa que estaba asociado a él, entonces que le tenían que cobrar eso y que él tenía que pagar. También está un delito que no era visible antes de que dieran el tema de las cámaras de fotomulta, de fotodetección, y es el gemeleo de placas. Es muy común, y créanme que entre 3 y 4 personas semanalmente me llaman y me cuentan que les llega una fotomulta y un vehículo que no es de ellos. Porque en la foto claramente se ve que, digamos, ellos tienen un carro azul y que le pusieron una fotomulta a un carro rojo que tiene las mismas placas que ellos. Lo que ocurre es que muchas veces se roban un carro, una moto, y mandan a hacer una placa igualita a otra que esté circulando, ¿sí? Eso se llama gemeleo. Entonces, lo que ocurre es que los organismos de tránsito igual insisten en el cobro a esas personas que les gemelearon las placas. No les dan la oportunidad de defenderse ni de explicar, ni tampoco entran en razón ni siquiera con las pruebas, mostrándoles, digamos, al organismo de tránsito, al inspector, diciéndole: vea, lo que pasa es que aquí aparece un carro azul y el carro mío es rojo. Tengo, digamos, las pruebas de que mi carro no es de ese color. ¿Por qué me están cobrando una fotomulta por un carro que no es mío? Igual no les prestan atención y los condenan a pagar, y fuera de eso el tránsito los amenaza que les va a embargar los salarios, las cuentas bancarias, etc. También se viola el derecho a ser, digamos, juzgado en base a normas preexistentes. Tenemos el grave caso de las fotomultas en vías nacionales. El artículo 6, parágrafo 2 del Código Nacional de Tránsito establece que la policía de la carretera es la que le corresponde el control de las vías nacionales, y los organismos de tránsito pues con sus agentes de tránsito a nivel municipal dentro del área urbana. Lo mismo es el artículo 4 de la ley 1310 de 2009. Pero ¿qué ocurre? Muchos organismos de tránsito están poniendo, digamos, cámaras de fotodetección en autopistas donde, digamos, la vía se diseñó para poder andar a 80, 100, inclusive 120 km por hora. Están poniendo cámaras de fotodetección a 30 km por hora, caso de Puerto Colombia. Inclusive en el Calarcá, Quindío, en junio del 2014 destituyeron al alcalde de allá, entre otras cosas, no solamente por eso, pero sí entre otras cosas, por haber puesto fotomultas, cámaras de fotodetección en vías nacionales sin tener los permisos del Ministerio de Transporte. Lo mismo ocurrió en Santa Marta, digamos en abril del 2015. Juzgado, un tribunal de allá, tumbó todas las fotodetecciones que se hubieran hecho entre el 2013 y 2015 por la sencilla razón de que estaban poniendo fotomultas en vías nacionales y el tránsito de Santa Marta no tenía convenio con la policía de carreteras. Entonces la ley no es que diga que no se pueden poner cámaras de fotodetección en vías nacionales, lo que dice es que la policía de carreteras es la que le corresponde eso. Entonces los organismos de tránsito municipales por ley no pueden poner cámaras de fotodetección en una vía de carácter nacional. Se debe tener en cuenta que existe una cartilla elaborada por el Ministerio de Transporte que se llama Método para establecer velocidades en carreteras colombianas. En esa cartilla habla de 7 tipos de vías, ¿sí? Habla de las A1, B1, C1, D2, B2, D2. Bueno, dice que, digamos, la A1, por poner solamente un ejemplo, se puede andar, por decir algo, a 120 km por hora. En las tipo A2 se puede andar a 100 km por hora, pero los organismos de tránsito no están siguiendo las recomendaciones de esa cartilla, que inclusive sería de carácter obligatorio seguirlas, sino que están poniendo límites de velocidad máximos completamente arbitrarios. Los están poniendo de 30 km por hora con el fin de que el mayor número posible de personas supuestamente pues caigan en la infracción y poderles cobrar. Entonces convirtieron esas cámaras de fotodetección en una especie de peaje carísimo. O sea que están poniendo límites de velocidad de 30 km por hora en vías que se podría circular entre 80 y 100 km por hora. Eso sin mencionar el tema de la debida señalización.
Por ejemplo, en Cereté, un juzgado derogó varias fotodetecciones por el hecho de que en Cereté estaban poniendo fotodetecciones en unos sitios donde no había debida señal. Pero ¿cómo es posible que en una vía o una autopista doble calzada establezcan un límite de velocidad de 30 km por hora, pero no diga por ninguna parte cuál es el límite de velocidad? Hay otro problema con el tema de las fotodetecciones, es que ahí faltan criterios a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si una persona va de Bello, pasa por Medellín y llega hasta Itagüí, lo pueden, digamos, fotomultar por diferentes motivos. Entonces, por ejemplo, en Bello le pueden poner una fotodetección por supuestamente mal parqueo, aunque muchas personas les están poniendo fotomultas por mal parqueo simplemente por llegar y ponerse en un sitio y descargar a alguien, sabiendo que no están parqueados, sino que simplemente están dejando a alguien. Y hay una diferencia muy grande entre, digamos, una señal de prohibido parquear y señal de prohibido parquear y detenerse. Entonces, como les estaba diciendo, digamos, una persona le pueden hacer en Bello una fotomulta por supuestamente mal parqueo, sabiendo que no estaba parqueado, sino que simplemente se está deteniendo. Pasa por Medellín, le ponen una por pico y placa, y después llega a Itagüí y le ponen una por técnico-mecánica. Entonces, no hay un criterio que defina cuáles son las causales por las que se pueden imponer fotodetecciones. O sea, cada ciudad libremente la ley les permite que pongan las fotodetecciones que bien les venga en gana, ¿sí? Entonces, eso crea inseguridad jurídica. Una persona cuando va a viajar de una ciudad a otra, pues se va a tener que averiguar qué días es el pico y placa en esa ciudad y cuáles son los motivos por los cuales le pueden poner fotodetecciones, porque o si no en diferentes ciudades le van a poner fotodetecciones distintas. Lo que debería hacer es que la ley diga específicamente cuáles son las causas por las que le pueden imponer fotodetecciones. De hecho, se debería unificar el pico y placa a nivel nacional para que haya pues seguridad jurídica y las personas cuando viajen pues no se lleven sorpresas desagradables. Invito a los congresistas que vean este video a que legislen en ese sentido. Invito a las personas a que le envíen este video a los senadores, a los representantes de la Cámara, para que saquen leyes que regulen este tema. Dejo como reflexión el hecho de que al infractor se le trata porque a un delincuente. ¿Por qué? En Colombia a nivel penal no existe lo que se llama acumulación de penas. Entonces, si por ejemplo una persona comete varios delitos en un mismo acto, por ejemplo se mete a una casa, comete un hurto, y en el medio del hurto mata a alguien y fuera de eso pues obviamente se lleva algunas pertenencias de valor, no le cobran lo que es. Si va con varias personas no le cobran el concierto para delinquir, tampoco digamos lo van a condenar por el hurto, sino que simplemente le cobran el más grave de todos los delitos, que sería el homicidio, pero los demás no se los acumulan. Y así inclusive con otra clase de delitos, hasta los de cuello blanco. A nivel penal no hay acumulación de penas, pero para los infractores del tránsito lamentablemente sí es así. Si una persona digamos va en su vehículo, no lleva SOA, no lleva técnico-mecánica, fuera de eso no lleva el cinturón y va hablando por celular, etcétera, pues obviamente son conductas que se deben regular y hasta deben tener una sanción, pero les cobran todas. O sea, en una sola revisión el guardia de tránsito puede poner 5, 10, todas las multas que quiera, le pueden cobrar hasta 5 o 6 millones de pesos en un solo, digamos, informe de tránsito. No debería ser así. También si las personas tienen derecho a nivel penal a que no se le acumulen las penas, a nivel de tránsito también debería ser lo mismo. Deberían solamente cobrarle la multa o la infracción más grave. Esto tiene que ver con el derecho a la igualdad, porque si a un delincuente, a una persona que digamos mata, roba, viola, nada más le cobran un delito, porque a un infractor sí le están cobrando varias veces varias infracciones. También está el tema de que, por ejemplo, a nivel penal está el derecho a tener rebajas de penas por buen comportamiento, etcétera, etcétera. A nivel de las infracciones no, lamentablemente. O sea, las personas deberían poder pagar las infracciones con un servicio social, porque hay muchas personas que sean, digamos, adineradas, no les va a importar cometer infracciones a diestra y siniestra. Pero a aquellas personas de menores recursos les va a quedar muy difícil, digamos, responder pecuniariamente por algunas infracciones. Lo que debería hacerse, y de hecho ya han habido varios proyectos de ley al respecto, lamentablemente en el Congreso no han pasado, es que las personas en cierta medida, así no paguen toda la multa, digamos con dinero, pues sí paguen al menos parte con lo que es un servicio social. Invito a los congresistas, ojalá vean esto, a que legislen al respecto. Se están cometiendo muchos atropellos y muchos abusos
por los organismos de tránsito a nivel nacional en este tema de las fotodetecciones. No se pueden establecer sanciones por parte de los organismos de tránsito en vías nacionales, o sea, no se pueden poner cámaras de fotodetección en vías nacionales y los organismos de tránsito lo están haciendo. Un comparendo debe ir firmado por un guarda de tránsito, sea una firma, digamos, autografiada o sea una firma electrónica, pero debe estar firmado. Los organismos de tránsito no están firmando las fotodetecciones. Las fotodetecciones deben estar notificadas en los 3 días siguientes. Los organismos de tránsito no están notificando debidamente a las personas de manera personal. No se puede imponer comparendos a personas distintas a quien cometió la infracción. Artículo 129 del Código Nacional de Tránsito. Los organismos de tránsito también están imponiendo fotodetecciones a personas que no han cometido la infracción. Se debe respetar el derecho a la defensa, porque se debe recordar que en Colombia no existe la responsabilidad objetiva, sino subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? No se mira el acto, sino la razón, la intención, porque bien se puede, digamos, establecer que una persona cruzó un semáforo en rojo no porque quiso, sino por una emergencia médica. En esos casos, la persona debe ser exonerada de pagar si se comprueba que, digamos, también iba en pico y placa porque llevaba un herido, cosas de esas por el estilo. Por ejemplo, cuando una persona comete un homicidio o mata a alguien en defensa personal, no es responsable penalmente, porque a nivel de tránsito sí están condenando a las personas a pagar independientemente de las causas que las lleven a cometer una infracción. Yo por eso es que quiero llegar al Consejo de Medellín. Este 25 de octubre los invito a que nos levantemos, alcemos una voz de protesta y acabemos con todas estas injusticias, estos atropellos. Empezaremos en Medellín, pero nos extenderemos a toda Colombia. Muchas personas me están apoyando. Yo los invito a que todos los que todavía no apoyan esta causa, que también la apoyen, para combatir las injusticias, los atropellos y el rock en el que se ha convertido el sistema de fotodetecciones en Medellín. Este 25 de octubre marca el logotipo del polo en el tarjetón del Consejo de Medellín, el logotipo del polo en el Consejo de Medellín, y abajo los números del 1 al 21 marcan el número 8, polo número 8 al Consejo de Medellín. También los invito a que apoyen a mi compañero Edwin Arias a la asamblea, el número 52, y a que apoyes a Héctor Hoyos a la alcaldía y a Olmedo López a la gobernación. Juntos vamos a cambiar este sistema de robo de fotodetecciones. Y no solo eso, tampoco vamos a permitir que sigan privatizando las empresas de carácter público. Así como lo hicieron con uno, no vamos a permitir que privaticen EPM. Y créanos, hay en este momento intención de privatizar más de 50 empresas que son de carácter público, o hacer lo que llaman APP, asociaciones público-privadas, que es una especie de privatización también. También estamos en contra de las corridas de toros. Eso se debe acabar. Eso no es cultura. Tortura no es arte ni cultura. Yo también soy antitaurino. Tortura, ni arte ni cultura. Sí soy antitaurino. También voy a combatir el robo de motocicletas. Yo soy el fundador de la asociación No Más Robo de Motos y Motos Robadas y Encontradas. En este momento la asociación No Más Robo de Motos está dividida en dos. Está Motos Robadas y Encontradas, que la maneja otro compañero, y No Más Robo de Motos. Pues yo quedé con la administración de No Más Robo de Motocicletas, y desde el Consejo de Medellín la idea es seguir implementando las estrategias que han funcionado para combatir el robo de motocicletas. Básicamente se trata de tecnología. Y en el tema de la delincuencia, hay que tener en cuenta que eso es un tema bastante complejo y no se arregla con el pacto del fusil. Se arregla también con inversión social y llevando a la policía a donde se debe llevar, haciendo que las cámaras realmente funcionen. Hay muchas cámaras que no funcionan, entre otros puntos que inclusive yo tengo un video completo de unas 20 propuestas o más sobre cómo, digamos, combatir el tema de la inseguridad en Medellín. También el tema del empleo. Yo soy creador de la fanpage, la página de Facebook Ofertas de Empleo. Ahí publico constantemente ofertas que me van llegando de contactos que tengo en empresas de empleo temporal. El municipio de Medellín tiene que convertirse en uno de los primeros generadores de empleo. El municipio debe contratar personas sin experiencia para que les dé la oportunidad a los jóvenes de adquirir su primer empleo. Porque lo que ocurre es que a las personas no las contratan porque no tienen experiencia, y no cogen experiencia pues porque simplemente en ninguna parte las contratan. También estaba en contra de la restricción al parrillero hombre en la ciudad de Medellín. Es un tema muy complejo. Lastimosamente la mayoría de la gente apoya la restricción al parrillero hombre, pero lamentablemente lo hacen por ignorancia. Porque es que por 200 o 100 delincuentes que utilicen la moto
para delinquir, no se puede restringir a más de 630.000 motociclistas que vemos en la ciudad de Medellín. Que la mayoría de los motociclistas somos personas de bien, no somos delincuentes. Se ha comprobado también que por el tema de la accidentalidad no es, porque hay otros actores que influyen más en el tema de la accidentalidad. También he sido parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte. Allí tuve la oportunidad de conocer a muchos taxistas y las necesidades del gremio de los taxistas. Tema Uber. El tema Uber tiene muy afectado al tema de los taxistas. La piratería, que no los dejan subir al aeropuerto de Río Negro a recoger carreras. Los taxistas están muy perjudicados porque por el tema precisamente inclusive de las fotomultas, ellos tienen que renovar tarjeta de operación y en el tránsito de Medellín es muy difícil llegar a un acuerdo de pago. Se debe permitir mecanismos para que no solo los taxistas, sino también los buceros, etcétera, los del transporte público en general puedan llegar a unos acuerdos de pago. Bueno, estas son solo algunas de las causas que, digamos, yo defiendo, y no solo yo, sino el grupo y los gremios que yo represento defendemos. Si ustedes quieren unirse y apoyar esta campaña, marquen este 25 de octubre del 2015, Polo Democrático número 8. Vamos a hacer historia y vamos a trascender. Vamos a defender la dignidad. Yo voy a ser la voz de los que no tienen voz allá en el Consejo de Medellín. Muchas gracias.